Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su curso de acto jurídico de los días martes. En este caso viene siendo martes 26 de mayo. ¿Ya? Bueno, algunas consideraciones de orden previo en cuanto a que efectivamente hemos ido mejorando y actualizando algunas notas que al parecer se produjo una confusión porque habían llegado al taller, pero las respuestas habían llegado al correo, ¿no? Así que hay que ir actualizando algunas notas, pero siempre tienen que tener presente las instrucciones, ¿no? Y en esto siempre van a estar los dos canales de comunicación. Uno es el canal de la plataforma y a veces se indica que la respuesta tiene que ser por ese medio o a veces se indica que la respuesta tiene que ser al correo. Ambos canales son válidos y creo que es lo mejor porque eso me permite a mí tener respaldo y nos permite también tener, como hicieron algunos que efectivamente me habían contestado en el correo, que yo pudiera tener respaldo para poder actualizar la nota. No todas están actualizadas porque hay algunos que todavía se están contrastando los tiempos, las fechas y los tiempos, ¿ya? Así que tener presente eso como primera cosa. Bueno, saludarles en el sentido de que ojalá que estén bien. Eh, Estamos en el plano de la pandemia donde nadie quería llegar, pero finalmente eh, llegamos al tema de que las camas están absolutamente en su tiempo límite de ocupación y eso eh, genera una preocupación país, genera una preocupación como sociedad. Lo he dicho en todos los cursos que he hecho clase hoy día. eh, Siento que mucha de la responsabilidad, yo sé que algunos no están de acuerdo conmigo, pero pudimos haber aportado más como sociedad. ¿Mm? Las autoridades pueden ser criticables, pueden ser objeto de opinión, de que si lo que se hicieron no se hizo estuvo bien o mal, pero hicieron. Nosotros como sociedad no hicimos. Y esa es una gran diferencia. ¿Mm? Y bueno, hemos llegado a puntos críticos en la salud y hemos llegado a puntos críticos también en el mundo del trabajo. ¿Ah? Eh, Como ustedes pueden darse cuenta, hemos llegado al punto en que en este minuto tenemos personas que están sin trabajo, sin ingresos y por lo tanto no tienen que comer. Y se han generado lo que nosotros conocemos como ollas comunes, lo que nos obliga a ser en este minuto tremendamente solidarios. ¿Mm? Es decir, hemos llegado al punto en que las personas, si no nos ayudamos entre nosotros, es posible que esto tenga, bueno, los pasos que tienen todas las pandemias, de la peste al hambre. ¿Mm? Y por eso les digo, aquí no hay un tema ideológico de por medio. Aquí las personas necesitan y si yo puedo aportar, no voy a esperar ni que lo haga ni Juan ni Pedro. Lo hago yo y punto. ¿Mm? Ese es el punto. No esperemos que otro haga lo que nosotros podríamos hacer. Así que ojalá que esta sea una semana de mucha solidaridad. El que pueda ayudar, que busque los medios para hacerlo. A mí me ha costado mucho esto porque eh, a pesar de que voy dominando por un campo las redes sociales, van apareciendo otros campos de redes sociales. Y yo no conocía, por ejemplo, el de los famosos delivery, esto de enviar cosas o de comprar cosas, que es tremendamente engorroso para mí, que llenar datos, formar correos, qué sé yo, generar claves. Pero bueno, es la fórmula en este minuto para poder ayudar a otros y bueno, si es necesario hay que hacerlo. Si alguno de nosotros como curso tiene alguna necesidad, también tiene que manifestarla, tiene que enviar un correo como curso, como grupo, veremos entonces cómo podemos ayudar. Pero esta tiene que ser no solo la semana peak
que eso va a ser y ya hay preocupación y las autoridades tendrán que ver cómo se avanza. La sociedad tendrá que hacerse cargo de su acto irresponsable porque muchos hoy día van a entrar al ventilador mecánico, pero solo por porfía. Y van a ocupar el ventilador mecánico que a lo mejor pudo haber salvado una vida de alguien que sí se cuidó y que por alguna circunstancia no pudo evitar el contagio. Entonces, todas esas personas, ojalá tengan conciencia, tengan conciencia. Yo pido porque todas las personas que lleguen al ventilador tengan un ventilador y los que entren al ventilador que puedan salir, ¿m? Que puedan sobrevivir a ello. Pero ojalá que bajo esta reflexión, los que se cuidaron, bueno, es el destino. ¿Ah? De alguna manera tenía que ser, pero si salen adelante mejor. Pero aquellos que no se cuidaron, aquellos que fueron irresponsables y que ahora, gracias a Dios, tienen un ventilador y Dios quiera que salgan bien, que piensen las cosas después. ¿Mm? Para nosotros, eso, pero en lo que corresponde a la otra parte de la pandemia, la pobreza, es tiempo de también generar el pic de la solidaridad. Llamar a aportar, a hacer, a ayudar, dentro de lo que se puede. Si puede ser un paquete de arroz, bueno, un paquete de arroz se puede ayudar. Ya eso es mucha ayuda cuando no se tiene nada. ¿Mm? Así que a buscar los mecanismos, yo me digo mismo también, tratando de hacer estas cosas para aprender y ver si podemos enviar, dado que estamos tan encerrados. Desear lo mejor para sus familias, que estén bien y que en este periodo de pic nadie de ustedes se contagie, ¿ya? Bien, vayamos a lo nuestro. Nosotros hemos dado un gran paso ya porque la semana pasada hemos terminado de analizar los requisitos esenciales del acto jurídico. Hemos analizado en nuestro siempre y habitual diagrama químico, que le llamo yo, nuestro rombo, voluntad, capacidad, objeto y causa, ¿cierto? Esos 4 elementos que forman esta estructura a la cual llamamos acto jurídico. Ya sabemos que si falta la voluntad, falta la capacidad, falta el objeto o falta la causa, el acto se destruye en términos concretos. Esa destrucción causa finalmente una invalidación, que es lo que vamos a ver al final del curso, cuando ya lleguemos a la ineficacia. Si falta algo, obviamente el acto está imposibilitado de producir todos sus efectos. Es un instrumento de precisión jurídico. Si efectivamente queremos hablar de precisión, tenemos que saber que la voluntad sea libre y espontánea y para eso no tiene que tener vicios. Que las personas que concurren en el acto tienen que ser capaces, porque si hay incapaces relativos o incapaces absolutos, el acto no va a generar los efectos. Que si el objeto, que debe ser lícito, está afectado de una ilicitud, en algunos de los casos de 1462 a 1466 el objeto va a ser ilícito y tampoco va a producir efecto. Y finalmente, como veíamos la semana pasada, la causa que tiene que también ser causa lícita, una causa real, una causa lícita. Tiene que existir efectivamente, y esta licitud veíamos al final del video anterior que la licitud dice relación con que efectivamente no haya contravención de la causa con la ley, con las buenas costumbres, con el orden público. Porque ahí nos encontramos entonces frente a una ilicitud de la causa. Bueno, dicho eso, con eso terminábamos los requisitos de la esencia del acto y pasamos a ver lo que, de acuerdo al artículo 1444, son los elementos esenciales. Dije elementos esenciales nuevamente, ¿no? Nada que ver. Elementos de la naturaleza. Haciendo el recordatorio ahí. Esos elementos de la naturaleza
están implícitos en el acto, pero si uno los extrae del acto, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Se pueden extraer, ¿ah? Como se extraería de algún órgano, ¿m? Una pieza que no sea, como por ejemplo cuando a uno le extraen el apéndice, no pasa nada porque no es un elemento esencial. Ha pasado con la vesícula también. Hoy día a la gente le sacan la vesícula y la gente sigue viviendo. Bueno, entonces eso quiere decir que no. Son órganos importantes, pero no son órganos de la esencia. Se puede sobrevivir sin ellos, en términos generales, porque los médicos obviamente tendrán la última palabra. Pero aquí yo puedo, vamos a colocar elementos de la naturaleza, indicando que la flechita indica que esos elementos pueden ser extraídos del acto jurídico y no hay problema. Pero que si nada se dice, se entiende que están incorporados. Dentro de esos elementos esenciales que ahí hemos visto nosotros, tienen entonces la característica de que se entienden incorporados. Eso es importante porque están implícitos en el acto, no hay necesidad de expresarlo, ¿eh? Pero se pueden ¿eh? extraer o excluir del acto y el acto no queda nulo. ¿Ven? Por eso hice esas flechitas por sobre la estructura. Si yo efectivamente elimino, extraigo, excluyo ese elemento, alguien podrá decir lo renuncio, porque después vamos a ver cómo funciona esto. El acto no le pasa absolutamente nada porque los esenciales están, el núcleo duro está. ¿De? Ejemplo de estos casos conocidos, por ejemplo, es la obligación de saneamiento que tiene el vendedor, ahí en el artículo 1824. Entonces, en los contratos de compraventa, el vendedor tiene dos obligaciones que efectivamente son muy comunes. 1824 dice que el vendedor tiene que entregar la cosa y está obligado al saneamiento. ¿Ven? Primero la entrega y después queda responsable de que la cosa no experimente perturbaciones por parte de tercero o perturbaciones que pueda tener la misma cosa y que imposibiliten su uso natural. Entonces, ese segundo elemento que he mencionado se llama saneamiento. El saneamiento puede ser de la evicción, si es que hay perturbaciones de tercero sobre el dominio de la cosa, o puede ser una obligación de saneamiento de los vicios ocultos, es decir, que la cosa contiene algún vicio, que es un vicio contemporáneo, grave y oculto, es decir, que el comprador no pudo percibirlos con mediana diligencia, pero que impiden que la cosa se pueda usar. Si ustedes van a la ley de protección al consumidor, obviamente aquí encuentran un campo enorme, ¿cierto? Hoy día esa ley tiene una protección especial cuando existen vicios en las cosas que impiden su utilización para su destino natural. Entre ellos, por ejemplo, el retracto. Es decir, ¿sabe qué? Aquí está su estufa, la devuelvo porque esto no sirve, ¿no? Ese derecho de retracto, que es un derecho que especial dentro de esa ley, o a lo mejor dentro de esa ley es como la estructura, acá puede entenderse que está bajo la fórmula de el vicio redivitorio ahí en el 1857 y 1858 que lo tiene regulado. Eso sería un ejemplo. Pero el caso que quiero que veamos, que es el que se suele tratar aquí, es el elemento que se denomina, vamos a usar otro lápiz porque está un poco, que se denomina representación. Esto entre nosotros, el mundo de los abogados, es tremendamente importante. Hay ahí una especie de descripción de lo que es la representación. Vamos a dar una especie como de introducción en términos de importancia y en términos también de evolución. La regla general, y aquí siempre tenemos que hablar así, la regla general es que las personas que celebran actos tengan el efecto de ese acto en su propio patrimonio. Eso es la regla.
¿Ah? Yo voy y compro un televisor y el televisor se incorpora a mi patrimonio. Voy y compro una casa y la casa se incorpora a mi patrimonio. Es decir, yo celebro el acto y en mi patrimonio se genera el efecto. ¿Ven? Pero puede ser que cuando opera la institución de la representación, la celebración del acto no produzca efectos en mi patrimonio, sino que produzca efectos en el patrimonio de otra persona. Y ahí es donde aparece la institución de la representación. Existen en la realidad, en el tráfico jurídico, muchos actos que son celebrados por una persona, pero los efectos de este acto no se generan en el patrimonio de ella, sino que se generan en el patrimonio de otro. Si tuviéramos que hacer una figura gráfica, diríamos que la regla general es que lo que celebra un sujeto con otro se radique en su patrimonio. Pero resulta que aquí tenemos a un representante que ha celebrado un acto con un tercero. Pero los efectos de este acto se radican en el patrimonio de un representado. ¿Ven? Surge así la figura del representante y del representado. El representante actúa ante terceros, pero el efecto de ese acto se radica en el patrimonio del representado. Esa institución es como si yo dijera, por ejemplo, mando a uno de ustedes y le digo, vaya, por favor, y cómpreme una casa allá en La Serena. Yo no puedo ir, estoy acá en cuarentena, así que le doy un poder para que me represente a una persona que está allá en La Serena. Usted vaya a la notaría, comparezca en mi nombre y dirá, en representación de José Luis Díaz, vengo a comprar este inmueble. Ahí ese representante actuará con el tercero, que en este caso será un vendedor, y los efectos de ese acto, es decir, la adquisición del dominio de ese inmueble, se van a radicar en el patrimonio del representado, o sea, yo. ¿Ven? Esa figura es la de 1448, ¿eh? Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce iguales efectos respecto al representado como si hubiese contratado el mismo. En esta figura está la representación, es decir, una persona que actúa a nombre de otro. Ahora, ese actuar a nombre de otro, el actuar a nombre de otro es incluso tiene un nombre latino allí, la contemplatio domini, cuando yo actúo en nombre de otro. Bueno, eso tiene una configuración que puede ser de dos órdenes, dice el mismo 1448. Puede ser porque las partes así lo han acordado o porque la ley así lo ha acordado. Entonces, desde ese punto de vista, ahí entonces está el concepto, lo vamos a dejar anotado ahí, que más que un concepto es una descripción, ¿no? Para que seamos precisos. Nos indica que la representación puede tener su origen en la ley, pero también puede tener su origen en una convención. El caso de la ley, déjenme que esta cosa se puso a actualizar y cuando se actualiza a veces se frena el video. Ahí, ya, estamos bien. Voy a conectar el cargador. Ahora no duran nada las baterías del computador, permanece encendido las 24 horas del día. Vamos a tener que empezar a hacer clases de noche también para ver si ganamos tiempo. ¿Terminará esto algún día? Yo ya no lo sé. Pero prefiero mantener el espíritu positivo hasta el final. Entonces, tenemos que la representación, es decir, la fuente de la que emana la representación, puede ser la ley. Por ejemplo, pensemos en los padres que tienen la patria potestad de los hijos menores de edad. Cuando el hijo tiene 5 o 6 años, ¿quién firma sus contratos? ¿Quién suscribe? Supongamos que el niño lo llevan
al programa de televisión porque canta muy bien, o lo llevan y va a filmar un comercial, o va a salir en una película, ¿ah? En una novela que hoy día los niños. Entonces, allí, ¿quién va y actúa en representación de ese niño? Bueno, su padre, sus padres. Hablo de padres, ¿ah? Genérico, hombre, mujer. Cualquiera de los dos que tiene la patria potestad. Entonces, en ese acto hay un representante legal. El 43 señala quiénes son representantes legales y entre ellos están los padres que tienen la patria potestad, pueden ser los tutores, los curadores. Tutores o curadores, por ejemplo, cuando hablamos de un pupilo. Hablamos de un pupilo cuando estamos frente a una persona, por ejemplo, que ha sido declarada en interdicción. Supongamos que yo tengo por ahí un hijo que ya tiene 19 años. Ese hijo ya no es menor de edad, pero tiene demencia. Entonces, en ese caso, yo ya dejo de ser su padre para pasar a ser su tutor o curador. Y ahí entonces tengo la representación, ¿no?, de ese eh, hijo en calidad de tutor o de curador. Soy su representante legal. ¿Ya? Obviamente que sigo siendo su padre, pero en términos legales soy el tutor o curador. No soy el padre que tiene la patria potestad, por ejemplo. No es esa la figura. Entonces, tenemos efectivamente que la representación puede tener su origen en la ley, pero también puede tener la representación su origen en la convención, es decir, en el acuerdo de las partes. Y aquí el caso clásico es, por ejemplo, el mandato. Aquí vamos a dejar puesto el 43. El mandato. ¿Por qué el mandato? Ahí en el artículo 2116 se señala que efectivamente en el contrato de mandato una persona ejecuta un encargo o cuando una persona confía a otra la ejecución de un encargo que se hace efectivamente. Me traspapelé lo que estaba conversando. Me devuelvo. Efectivamente, tenemos en el contrato de mandato la confianza de que en este caso el mandante confía la ejecución de uno o más negocios al mandatario que se hace cargo por cuenta y riesgo del mandante. Ahí sí que está una definición más acorde con lo que dice la ley en el 2116, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos sujetos. Tenemos un mandante y un mandatario. El mandante es quien confía la ejecución de uno o más negocios. ¿A quién? Al mandatario, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de quién? Del mandante, porque él es el titular del negocio. Bueno, yéndolo aquí a esta figura, podríamos decir que el mandante, es decir, el representado, celebra un contrato de mandato con el mandatario, es decir, el que se hace cargo por cuenta y riesgo del primero. Y este es el que actúa con terceros. Entonces, los actos que ejecute el mandato con terceros se van a radicar en el patrimonio del mandante. ¿Ven? El mandatario celebra un acto con tercero, por ejemplo, le compra un inmueble al tercero, se realiza la compraventa, pero el efecto de esa compraventa se radica en el mandante. Y aunque las partes, cuando las partes nada dicen, se entiende que el mandatario representa al mandante. ¿Ven? Porque en el mandato está implícito. Es un elemento de la naturaleza el que la representación conste en él. Sin embargo, las partes pueden excluirlo y no pasa nada. Es decir, de ahí adentro sacamos la representación para afuera como un elemento de la naturaleza y no pasa nada. No se desnaturaliza el contrato de mandato. Entonces, esa figura, por eso la tratamos aquí como un elemento de la naturaleza. De acuerdo al 2151, efectivamente, el mandatario puede actuar o a su propio nombre o a nombre del mandante. ¿Ah? Si actúa a su propio nombre, quiere decir que no tiene la representación del mandante. Si actúa a nombre del mandante, es porque tiene la representación.
Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque el mundo de los profesionales que ejercen como abogadas o como abogados, actúan siempre a través de un mandato que tiene la representación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo presento un escrito y digo, José Luis Díaz por el demandante, José Luis Díaz por el recurrente. ¿Ven? Al decir por, estoy diciendo, yo tengo la representación del demandante, yo tengo la representación del recurrente. No digo José Luis Díaz por sí. A veces pasa, cuando uno, por ejemplo, tiene una causa personal, uno le manifiesta al juez, le dice, en mi calidad de abogado, habilitado para el ejercicio profesional, actuaré personalmente en estos actos. Entonces quiere decir que ahí no me estoy sirviendo de otro, sino que yo mismo tengo el poder de representarme, porque tengo la facultad, tengo el jus postulandi que ustedes pueden haber escuchado ya en la escuela, ¿cierto? Bueno, en este caso, entonces, tenemos que en el mandato efectivamente se da la figura de la representación. Ahora, para que opere la representación, para que opere la representación, efectivamente tiene que darse, en primer lugar, el acto debe ser susceptible, ¿no?, de la representación. ¿Qué significa? Que debe poder ejecutarse a través de un representante, porque existen los actos personalísimos. ¿Y qué significa actos personalísimos? Actos en los que no se puede delegar. Un caso, obviamente, emblemático, el testamento, ¿cierto? La facultad de testar es indelegable. Artículo 1004, ¿no? Colocamos ahí como ejemplo 1004, ¿no? Si el acto no permite ejecutarse por un representante, entonces la representación no tiene ningún sentido. Existe también, por ejemplo, el caso, es un caso bien discutible, pero la ratificación del matrimonio celebrado ante entidades de culto. De acuerdo al artículo 20 de la ley 19.1947, que es la ley de matrimonio civil, si los contrayentes han celebrado su matrimonio ante una entidad religiosa, después deben ratificar ante el oficial de registro civil. Y en esa ratificación tienen que hacerla ellos mismos. Es un acto que, según la mayoría de los autores, es un acto personalísimo. Por ahí Carmen Domínguez lo discute, pero pareciera ser que no es su opinión mayoritaria. Y también está el repudio. El repudio, allá en el artículo 191, que establece, por ejemplo, cuando un hijo ha sido reconocido voluntariamente por uno de los padres, ese hijo, al llegar a la mayoría de edad, puede repudiar ese reconocimiento y no lo puede hacer nadie antes que él, ¿ah? Si él no es mayor de edad, se tiene que esperar a que llegue a la mayoría de edad, y ahí tiene un año para intentarlo. 191. El hijo que al tiempo del reconocimiento fuere menor, nadie podrá repudiarlo sino él. ¿Ven? Dentro del año. Ahí también habría un acto personalísimo en ese sentido. Otra condición que debe ser es que se actúe, ¿eh?, contemplatio domini. ¿Qué significa la contemplatio domini? Lo que decíamos recién, que efectivamente el representante debe actuar a nombre del representado, porque si actúa por sí mismo, como veíamos en el caso del 2151 en el mandato, si actúa por sí mismo, si actúa a su propio nombre, entonces ya no representa. Y entonces por eso tiene que existir esta actuación. Por eso nosotros los escritos judiciales decimos por el recurrente, por el demandante, por el querellante, porque estamos
aclarándole al juez que no comparecemos en defensa de nuestros propios intereses, sino que en intereses de otro. ¿Mm? Otro elemento que no debe faltar también aquí es la fuente. ¿Mm? Tiene que ser que si el acto se va a ejecutar por representante o es porque la ley así lo exige, como sería el caso de los hijos menores, o porque las partes lo han convenido. De alguna manera, la representación no opera de manera tácita, ¿ah? Sino que o es que las partes lo convienen, como ocurre, por ejemplo, en el caso del mandato, o es que efectivamente es la ley la que ha establecido que así sea. Bien, ahora, esto de la representación tiene un debate que en nuestro caso ya está superado. ¿Eh? Vamos a borrar esta parte. Es un debate que está superado porque los autores, la doctrina, se pregunta ¿por qué lo que una persona ejecuta se radica en el patrimonio de otra? ¿De dónde se configura esa situación? ¿Por qué se configura esa situación? Entonces, estamos hablando de la naturaleza de la representación. Y la pregunta es, ¿por qué si tenemos un representado y tenemos un representante, lo que éste ejecute con terceros se radica en el patrimonio de éste? Dos tesis han explicado un poco esta figura. Una que ya en verdad va quedando atrás porque la Suprema ya ha sentenciado que no va por allí. Era la famosa teoría de la ficción. Y en la famosa teoría de la ficción se supone que el representado está presente en el acto a través de su representante. O sea, la voluntad del que contrata es la voluntad del representado que es llevada al acto por el representante. ¿Mm? La voluntad que contrata es la del representado, entonces es llevada al acto por este representante. Y así aparece como si estuviera allí el representado. Pero obviamente las teorías de la ficción, de suponer que pasan cosas, no son muy siempre bienvenidas en el derecho, ¿no? Porque no son una explicación satisfactoria del fenómeno. Entonces, ya hay una teoría que entre nosotros hay un primer fallo, allá, si mal no recuerdo, en una corte de apelaciones en Temuco, por allá por el año 40. Pero ya la Suprema, ahora, en el último tiempo, confirmó que es la tesis más aceptada. Y esa teoría es la teoría de la modalidad. Y en la teoría de la modalidad, en verdad, la voluntad que contrata no es la del representado, sino que la del representante, que actúa con el tercero. Y que por una modalidad, es decir, por una alteración del efecto normal del acto, este se radica en el patrimonio del representado. Entonces, eso es importante porque hay una diferencia. En la teoría de la ficción es la voluntad del representado la que está contratando. En cambio, en la teoría de la modalidad es la voluntad del representante la que está contratando. Obviamente que eso marca una diferencia fundamental porque supongamos que nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, los vicios que pueden estar afectando a la voluntad. Cuando hablamos de la teoría de la ficción, vamos a tener que ir a la voluntad del representado para saber si hay algún vicio, si había error en el representado, si había dolo en el representado, si había fuerza en el representado. En cambio,
si nosotros seguimos la teoría de la modalidad, tenemos que ver que el vicio, por ejemplo, afecte a la voluntad del representante, sin importar lo que pase con el representado, porque el que está contratando es el representante. ¿Ve? Entonces se produce una diferencia. Puede llegar a tener alguna incidencia, porque imagínense que el que cometió el error, por ejemplo, un error en la identidad específica de la cosa, el representado creía que estaba comprando un departamento con un departamento. Pensemos así, estaba comprando un departamento y resulta que en verdad no era un departamento lo que estaba comprando, sino que era un local comercial con vista al mar. O sea, era una cosa distinta, no era lo que estaba comprando. Pero el error es del representado, porque supongamos que el representante llegó allá y le dijeron, este es el local comercial, perfecto, yo vengo a comprar en representación de fulanito. En ese caso, como el error existió en el representado, si seguimos la teoría de la ficción, el acto sería anulable. Sería anulable porque habiendo error en el representado, se vicia el acto. Pero en la tesis de la modalidad no. ¿Por qué? Porque aquí, si la persona fuera y dije, sí, este es el local, qué bien, perfecto, lo identifico, es lo que yo venía a comprar, lo compro. Aquí, el error que pueda haber tenido el representado no va a influir, porque el representante efectivamente no está en error. Y como la voluntad que importa es la del representante, si esa voluntad está exenta de vicios y no tiene error, el acto es perfectamente válido. En todo caso, la teoría ya que hoy día se ha impuesto es esta, así que en términos de lo válido para que ustedes tengan es esta. Ahora, tienen que tener cuidado, eso sí, porque la representación tiene cierta debilidad, pues lo van a aprender mucho más en mandato, en el sentido de que podría darse que esta termine. Por ejemplo, una revocación del mandato le quita al mandatario la representación. Entonces ahí la persona tiene que estar atenta para saber si está actuando dentro de facultades o fuera de facultades, si está actuando con mandato o está actuando fuera de mandato. ¿Ven? Entonces, eso es y pasa a ser relevante. También, por ejemplo, había un problema en su momento con ¿qué pasa con los actos solemnes? Supongamos que yo efectivamente mando a mi representante a comprar ese departamento allá en La Serena. Ustedes saben que la compraventa de inmuebles se realiza por escritura pública, como dice en 1801. Pero el mandato que yo le estoy dando, allí, no hay una norma que exija que sea por escritura pública. Entonces, si la persona llega allá a La Serena y dice, yo vengo a comprar la casa a nombre de José Luis Díaz, perfecto. Y el notario le dice, ¿y su mandato? Y el apoderado, el mandatario dice, no, pero si yo tengo mandato, y lo convinimos, lo conversamos ayer en la oficina, no hay ningún problema. Pero es que usted tiene que tenerme un mandato por escritura pública. ¿Por qué? Porque va a celebrar un acto solemne que es compra-venta de inmuebles. Si nosotros siguiéramos la teoría de la modalidad, esa exigencia no tiene ningún sentido, porque la voluntad que está contratando es la voluntad del representante de este individuo. Por tanto, si él comparece en la compraventa, se celebrará por escritura pública, independiente de si el poder que le dio este individuo se lo dio consensualmente, que se puede, o se lo dio por escrito, que se puede, o se lo dio por escritura pública, que también se puede. Son 2123, 2124 marcan todas las formas en las que se puede constituir el mandato. Entonces, allí, el aceptar una u otra teoría influye. Pero como decimos que la teoría más aceptada ya es esta, porque hay fallos de la Suprema, significa que aquí la voluntad que contrata es la del representante y por lo tanto no necesita estar revestida de una solemnidad antes de llegar a este instante en que celebre el contrato de compra-venta. Bien, bueno, eso era lo que quería que analizáramos en el día de hoy, porque efectivamente se refiere
a este gran instituto que es la representación. Hay que estudiarlo bien porque nosotros actuamos como profesionales a través del sistema de la representación. Vamos a dejar un mini ejercicio, de todas maneras algo breve, solo para los efectos de entender mejor el trabajo, nada más, sin ulteriores consecuencias, ¿ya? Pero háganlo para que entiendan de mejor manera cómo funciona esto de la representación. Y nos veríamos de nuevo, porque hoy día es martes, entonces ya nos veríamos de nuevo mañana miércoles. Bien, cualquier duda, por favor colocar UMC acto jurídico para yo identificar, porque en este minuto se produjo una sobrecarga de cursos debido a que algunos profesores, no acá en la Universidad Miguel de Cervantes, sino que en otra universidad dejaron de hacer clases y entonces quedé sobrecargado del número de estudiantes. ¿Ya? Así que siempre colocan OMC, acto jurídico. Entonces así yo sé inmediatamente de dónde viene la pregunta. Bien, pues, ¿ah? A tener una buena tarde y recuerden, esta es la semana de la solidaridad, del pic de la solidaridad. ¿Ah? Aquí tenemos que ser lo más generosos que podamos. Que estén muy bien.